sí quiero que el mensaje quede esta mañana acá en los corazones de cada uno de nosotros. Agradecer a Dios por darme la oportunidad de estar aquí, a la pastora y a todos ustedes. Y bueno, traigo un mensaje de Dios y el tema es el dilema de Asa. El dilema de Asa. ¿Alguien tiene celular con datos? ¿Tú tienes? Búscame la palabra dilema. Me acompaña el hermano Rosso Quintero Payán, está con nosotros acá. Y yo espero que Dios les bendiga hoy a través de este tema. El tema es un tema expositivo, porque es un texto que vamos a tratar de exponer en el tiempo que tengo y así dejar el mensaje de la palabra del Señor para todos nosotros. El dilema de Asa. ¿Qué encontraste sobre el dilema? ¿Es una qué? Ven acá, ven. Se fue. Ven. Discúlpame que te haga salir. Ya viene, ya va. El dilema es una situación difícil que obliga a elegir entre dos opciones, a veces entre tres, conocidos como trilemas, que son múltiples, excluyentes y generalmente insatisfactorias o igualmente valoradas. Gracias. Sí, escucharon lo que es dilema. Es un problema. Es como dos caminos donde hay que escoger uno y escoger el mejor. Y yo quiero hablar de eso hoy en esta mañana, del dilema de Asa. Y a medida de introducción quiero hacer una reseña biográfica muy pequeña porque no hay mucho de que hablar de Asa en cuanto a él. Y bueno, primero que todo, encontramos de que Asa fue un salmista, un hombre que ministró la alabanza, escogido por el rey David. Escogido por el rey David. Y Asa, además de eso, también fue un hombre que escribió salmos. El Salmo 50 lo escribió Asa. Y del Salmo 73 al Salmo 83 también lo escribió Asa. Cuando ustedes leen esos salmos, uno cree que es David, no, el salmista David, no fue David. Ese es como cuando uno lee el libro de Job. Job dijo, pero resulta que Job no está hablando, sino es de pronto Bilhah, o está hablando de Eliú, o está hablando Job. Entonces es parecido, no todos los salmos fueron escritos por David. Entonces allí encontramos del Salmo 73 al Salmo 83 10 salmos escritos por Asa, y el Salmo 50 también fue escrito por Asa. Asa fue un hombre de Dios, un levita que ministró la alabanza del Señor delante del altar del Señor. Por lo menos en Primera de Crónicas, en el capítulo 16, versos 4 y 5, encontramos lo siguiente. Y dice: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y
y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Verso 5. Asa primero, el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semiramón, Eiel, Matatías, Elián, Benaía, Obed-Edom y Eiel, con sus instrumentos de salterios y arpa. Pero el texto dice, pero Asaf sonaba los címbalos. Los címbalos eran unos instrumentos de cobres, parecido a eso. Asaf tocaba eso. Era un ministro de la música y lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien. El verso 7 del mismo capítulo de Primera de Crónica dice: entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Asaf era de esos ministros de alabanza que ministraban, pero también profetizaban al pueblo mientras cantaba. Y el verso Primera de Crónicas capítulo 16 verso 37 dice: y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada día en su día. Eso lo hizo el rey David. El rey David tenía un grupo de gente que adoraban a Dios, y eso siempre ha sido así. Ahora, en Nehemías capítulo 12 verso 46 dice Nehemías, haciendo un recorderis en el libro de Nehemías a los hermanos que habían llegado de la dispersión del Éxodo, le dice lo siguiente, Nehemías 12:46: porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanza y acción de gracia a Dios. Parece ser que Asaf fue director de alabanza, director de música, un hombre escogido por Dios a través del rey David para que ministrara la alabanza a Dios en el tabernáculo, perdón, en el templo, en el arca. Ahora bien, en el Salmo 73, que es donde voy a tratar de ser una breve, Salmo 73, este hombre de Dios llamado Asaf comenta su experiencia que vivió. Y yo espero que esta mañana este mensaje o sea preventivo, o si alguien está pasando por ahí, quiero animarle en esta mañana con la palabra del Señor. Yo quiero decirle que esta mañana, mis amados queridos que están aquí, que un momento de duda, un momento de aflicción, un momento de desánimo y desaliento no define quién eres tú. No define quién eres tú. A ti te define Dios a través de tu palabra. Y Dios dice en su palabra que tú eres pueblo escogido por Dios. Y dice también la palabra que tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Yo quiero decirle que los hijos de Dios se desaniman y a veces dudan hasta en la fe, como dudó Juan el Bautista cuando estaba preso en la cárcel y mandó a preguntar con dos de sus discípulos:
díganle a Jesús si Él es el Mesías o estamos esperando a otro, cuando Él había anteriormente tenido la revelación de Dios de que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El problema es que a veces cuando pasamos por momentos difíciles la duda toca a veces, pero el hecho de que tú dudes no quiere decir que tú no eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Porque Dios levanta un tremendo mensaje a Juan cuando le dijo: vaya y díganle a Juan lo que ustedes oyen y ven. El libro de Lucas está eso. Díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los cojos andan, que los paralíticos caminan, que los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y cuando ellos se van, el Señor hace un discurso muy bonito de Juan. En ese texto de Lucas, Jesús, cuando ellos se van, le dice a los que están con Él: bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. Hay otra versión que dice: bienaventurado el que no dude de mí. Porque a veces se falla, se duda. Y a veces se cree que Dios no está ahí. Pero Dios sí está ahí. Y en el capítulo 73, escrito por Asaf, y de ahí está el Salmo 83 y el Salmo 50, escrito por Asaf. Asaf en el capítulo 73, versículo 1 y versículo 3 dice: bueno, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. Pero el versículo 2 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Eso es lo que está diciendo Asaf, pero un Asaf restaurado, que vivió una experiencia en un momento de su vida. En un momento de su vida. A veces es difícil como hacer una exégesis y en este contexto tratar de buscar bíblica y extrabíblicamente en qué etapa de la vida Asaf vivió esta experiencia. Pero la vivió. Y una de las cosas que Asaf está diciendo es que él casi cae. El adorador, el cantor, el ministro del Señor, el escogido por Dios a través de David para ministrar la alabanza y para ministrar la adoración. El hombre escritor de salmos, y que entre otras cosas dejó un buen legado porque sus hijos también fueron ministros de la adoración y fueron ministros de la música. La Biblia dice que también era profeta, porque él profetizaba, y profetizaba muchas veces cuando cantaba. Pero en un momento de la vida de Asaf se descuidó, y él mismo dice en el versículo 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, casi que caen. Y él después, a partir del verso 3 o del verso 3 en adelante, hasta más o menos el 14, final del 14, comenta el problema. El problema porque
El versículo 3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Verso 6 dice: por tanto la soberbia los corona y se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ello. Verso 11 dice: y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos y ser turbados del mundo alcanzaron riqueza, verdaderamente en vano, ojo con eso, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Asaf ahora está contando el problema, el por qué casi cae. ¿Qué fue lo que afectó los sentimientos de Asaf? Como también pueden ser afectados los sentimientos de nosotros. Mire, en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice claramente: puestos los ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no en lo de la tierra, en esta tierra. Parece ser que en un momento de la vida de Asaf quitó los ojos de Dios y comenzó a mirar al impío, y comenzó a ver la prosperidad del impío. Vio que no se acongojan por su muerte, vio que no pasan trabajo, vio que la soberbia está en el cuello de ellos como una cadena de oro, vio que logran con creces los antojos del corazón, vio que hablan con altanería y ponen la boca contra el cielo. Y sin embargo, en un momento cuando él dice: pero en cuanto a mí, el haber limpiado mis manos en inocencia, limpiado mi corazón, a mí esto como que no me ha servido de nada. ¿Ha vivido usted alguna vez esa experiencia donde lamenta estar en el Señor? Porque tu condición de vida quizás no es la mejor comparada con la de otros, y mayormente con la de los impíos, donde a veces tú miras el impío y muchas veces parece ser que el impío está mejor que uno. Él dice: yo he sido azotado todo el día y hasta en la noche, la prueba, las dificultades, pero yo veo una gente que anda y parece que no tuviera problemas. ¿Sí? Y eso como que afecta los sentimientos de uno. Y créanme, hermano, que eso, si uno no le hace un alto a eso, nos puede llevar a momentos difíciles. Asaf dijo que eso casi lo hace caer. Casi lo hace caer. ¿Qué dijo Asaf? En el versículo 3, ¿qué tenía él? Envidia. Mis amados, la envidia es mala. Sintió envidia de los arrogantes, de los impíos, de los que ponen su boca contra el cielo, es decir, hablan con
eran hombres de Dios que adoraban y glorificaban el nombre del Señor, decía, bueno, pero a mí como que no me ha servido de nada. Nada, cabrón. ¿Qué hago yo aquí? Y eso llama la atención, porque el verso 13 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. No me ha servido de nada esto. Pero el problema de Asa fue porque Asa dejó que su corazón se llenara de envidia. ¿Qué es envidia? ¿Ah? Envidia es querer tener lo que otro tiene y yo no puedo tener. Y créame que la envidia puede entrar en el corazón del hombre de Dios, cualquiera que sea. Entró en el corazón de Asa. Entró en el corazón de Asa. Siendo Asa un hombre llamado por Dios, ministro del Señor, adorador y profeta, pero en un momento de su vida casi que eso lo hace caer. Por eso que el versículo 1 dice claramente: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón, porque en su momento no lo tenía así, pero Dios tuvo misericordia de él. La envidia no es buena para nadie, mucho menos para nosotros, y peor aún cuando tratamos de hacer comparaciones con el impío. Con el impío, con la gente que uno de pronto ve afuera y uno lo ve y como que lo ve en mejores condiciones que uno, y tú sirves a Dios y tú alabas a Dios y tú bendices a Dios, pero no están como ellos de pronto en las bendiciones que ellos tienen, ¿verdad? ¿Sabe por qué pasa eso? ¿Y por qué uno llega a ese extremo, al extremo que llegó Asa? Primero, porque Asa dejó que su corazón se llenara de envidia. Y segundo, Asa no tenía una relación con Dios. Y se lo voy a mostrar ahora. Porque yo le digo una cosa: los hombres de Dios, con el transcurrir de la vida, cuando nos descuidamos, podemos perder también eso. O sea, esa comunión, esa búsqueda con Dios, esa entrega y en esa relación de la oración que uno debe tener con Dios, y que allí en medio de eso Dios nos fortalece y nos revela cosas y nos mantiene como el árbol que está plantado junto a corrientes de agua, verde, donde dice la palabra que su hoja nunca cae y su fruto es constante. Pero hay momentos en que nosotros vivimos experiencias como esa, y yo soy de los que cree que a veces Dios lo permite. Yo soy de los que cree que a veces Dios permite experiencias como esa, primero para mostrarnos a nosotros el peligro del descuido, y segundo, para mostrarnos que dependemos de Él y que solamente en Él podemos nosotros estar fortalecidos. Amén. Ese es el problema de Asa. Su envidia, porque empezó a mirar a la gente y comenzó a mirar lo que tenía. Dentro de nosotros también podemos tener esos problemas, podemos envidiar lo que otros tienen. Bueno, y ahí podemos hablar de
vivió así, ni tampoco nos muestra en qué etapa de su vida Asa vivió ese momento muy difícil para él, porque los hombres de Dios viven etapas y momentos también que son difíciles. Igual y te repito, eso no te define quién eres tú sigues siendo hijo de Dios. A pesar de todo, Asa siguió siendo el hombre llamado por Dios, el hombre de Dios. Pero ahora era el hombre de Dios que estaba pasando por una etapa y por un momento difícil, donde él en este salmo, ahora ya restaurado, lo comenta como manera de experiencia, como para tratar de ayudar a otros a que puedan salir adelante. Porque él relata su experiencia negativa primero. ¿Qué es lo que lo lleva a él allá? Lo está reconociendo. Pero después él comienza a narrar la solución al problema. ¿En dónde está la solución al problema de Asa? Versículo 16. En adelante dice él: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Comprendí el fin de ello. ¿Qué es lo que hace recapacitar y volver en sí a Asa? ¿Qué es lo que hace que Asa reconozca que está errado? ¿Cuál es la revelación que recibe Asa y dónde la recibe? Porque la pregunta que uno se puede hacer es esta: ¿será que Asa tenía tiempo que no iba al templo? ¿Será que Asa tenía rato que no iba a ese lugar a buscar a Dios? Hay muchas preguntas. ¿Será que Asa se descuidó? Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo duró ese descuido? De tal manera que Asa llegó a ese extremo. Pero Dios es bueno, porque lo que es de Dios, a pesar de todo, permanece para siempre. Porque cuando Dios llama, llama, y lo que es de Dios es de Dios. Y cuando Dios te llamó como hijo, te llamó como hijo eternamente. Pero hay momentos como ese, momentos como los que vivió Asa, y por eso se viven esas cosas como las que vivió Asa, y entran a nuestro corazón y nos amargan la vida. A su nombre le amargan la vida. Mire lo que dice el verso 4, dice: porque no tienen congoja de su muerte. Y más adelante Asa comienza, y aquí hay una parte donde el texto lo vamos a leer, dice que él sentía pulsada en su corazón y se sentía como amargado. Mire, si Asa estuviera hoy con nosotros, que nosotros supiéramos eso, estuviéramos dándole palo y lo estuviéramos juzgando y señalando, y eso que es el nombre de Dios, hermano, y eso que es el salmista, el que David dejó en el templo, el que alaba a Dios, el que glorifica a Dios. La restauración de Asa comienza cuando Asa se vuelve a Dios. Cuando el texto dice en el verso
pero nunca perdió lo que realmente era, un escogido de Dios. Eso sirvió porque ahora lo está diciendo aquí y yo lo estoy predicando hoy y a mí me ha servido mucho. Ustedes son de Dios. A ustedes Dios los llamó. Y yo quiero decirle que los que son llamados por Dios pasan por momentos difíciles. Usted sabe ese texto bíblico que está en el libro de Isaías que dice que aunque pasen por las aguas no te ahogarás. ¿Sabe qué está diciendo eso? Que hay momentos donde uno pasa por el agua y no encuentra fondo. Pero el Señor dice no te ahogarás, y aunque pases por el fuego, y aunque lo pases tocar por el fuego, dice la palabra, no te quemarás. En la conclusión del sermón del monte, Jesús termina diciendo: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo consideraré aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice la palabra: vinieron vientos, tempestades y ríos, y ojo, y golpearon la casa. La golpearon. A veces pasamos por allí, pero dice la palabra, pero no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. El hecho de estar aquí no quiere decir que los ríos y que los fuegos y las tempestades no nos toquen. Sí nos tocan. Sí nos tocan y nos podemos sentir como Asaf. Y nos podemos sentir como Juan el Bautista cuando estaba detrás de la cárcel, con la rumba, con el dolor, con la tristeza. Pero Dios estaba ahí. Yo no terminé lo que iba a decir ahorita de Juan. Cuando Dios mandó a sus discípulos, le dijo a los demás: ¿qué salieron a ver ustedes? Una caña que partida que no. ¿Sabe? Jesús no condenó a Juan el Bautista. No habló negativamente de él. No dijo nada negativo de Juan. Lo exaltó, le dijo: este hombre es el profeta Elías que había de venir. Lo exaltó. Es más, le dijo: no ha habido un profeta como él. Pero habló también de que grandes serían aquellos que se humillaban delante de él. A mí me gusta eso porque Jesús no juzgó a Juan, sino que habló de él realmente lo que era. Y vuelve, se lo repito, mi amado: usted nunca dejará de ser lo que es, aunque pase por la prueba más difícil. Usted seguirá siendo siempre hijo e hija de Dios, y así siempre Dios te verá. ¿Qué dudas? Que quizás hoy estás aquí y te sientes flaqueado, te sientes débil. Quizás no te sientes muy bien. Pero Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar a Dios. Si no tienes fuerza, busca a alguien que ore contigo. Busca a alguien que ore contigo, y si pueden orar por ti, mucho mejor. Yo soy pastor, pero cuando yo me siento mal, yo busco oración. Busco a mis hermanos para que me oren. Porque yo creo que Dios puede también levantar a través de la oración de hombres y mujeres de Dios que oran por uno. A veces mi esposa me dice: no te pongas a pidiendo la oración a los hermanos porque van a pensar que el pastor. No importa, yo estoy buscando ayuda. Y yo creo en la oración.
de los hombres y de las mujeres de Dios. Porque así como la gente busca al pastor para orar por ellos, el pastor también debe buscar a esos hombres y mujeres de Dios que oren por uno. Porque a veces no tiene uno para pedir al pastor, pero uno tiene gente de Dios en la iglesia que puede orar por uno. Rosa, ora por mí. Por eso somos un cuerpo. La restauración de Asa se dio cuando él se volvió al santuario a buscar a Dios. En esa búsqueda, Asa tuvo la revelación de Dios. Y es cuando Dios entonces le muestra ese problema. O sea, lo que lo estaba clamando a él. El Señor le mostró que Dios lo había puesto en un deslizadero. No tenía seguridad. ¿Sabe qué cosa tremenda? La seguridad la tiene él. Pero por apartar su mirada del Señor, estaba colocando sus ojos en cosas que realmente no eran seguras. Y eso lo vino a entender Asa cuando él se volvió a Dios, mis amados. Yo quiero decirle algo en esta mañana. En Dios hay restauración. A veces siente uno que la visión de uno está como corta. Y hay cosas que de pronto uno mira y dice, caramba, yo no estoy ya como era antes. Yo siento que las cosas en mi vida no están como era antes. No soy esa persona que ora como oraba antes, que visita como visitaba antes, que lee la palabra. Hay cosas que pasan como esa. Y sabe, amado, a veces son necesarios que pasen. Porque allí es donde uno aprende que uno depende siempre de Dios. Como dijo el Pablo a los Efesios, en Efesios 6:10, cuando le digo fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde me fortalezco yo, mi hermano, para restaurar mi vida? Para buscar ayuda y resolver mis problemas. Es en Dios. ¿Dónde la iglesia como comunidad debe ir para resolver sus problemas y sus conflictos y buscar la guía y la dirección de Dios? A Dios. En oración. En la búsqueda. Porque allí es donde nosotros vamos a encontrar revelación y la guía del Señor para avanzar, pero también para ser fortalecidos. Alabamos a Dios para siempre. Asa allí en la presencia de Dios, Dios lo restauró. Mira el verso, y dice el verso 18: ciertamente los han puesto en deslizadero, en asolamiento los harán caer. Ahora dice, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertare, menospreciará su apariencia. El verso 21 dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía acusada. Mire la condición de este hombre de Dios. Y a veces la gente dice: oye, hermano, pero yo no consigo un siervo de Dios en esas condiciones. Si pasa, mi amado, si pasa, y vuelvo y te repito, pero eso no te define. Tú sigues siendo un hombre de Dios. Que te descuidarte, sí. Y si Dios lo permitió para tu bienestar, es para enseñarte, es para levantarte, es para decirte: yo estoy aquí. Porque, hermano, yo les digo algo: si esas cosas no pasan, ¿cómo uno ejerce fe? ¿Cómo confía uno en la palabra? ¿Cómo se hacen ciertas las promesas en la vida de uno si a veces cosas como estas no suceden? Y a veces Dios tiene que permitirlas. A veces. Así lo dice la palabra. ¿Qué tal ese texto? Se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía acusada. ¿Alguna vez de lo que están aquí sintió que su corazón estaba marcado?
por algo que pasó en su vida, por algo que te hicieron, por algo que tuviste. En algún momento de tu vida sentiste tu amargura en tu corazón, sentiste envidia. Yo he vivido eso. Ay, pastor, sí. Pero también he sabido a quién ir. Pero también he visto a Dios obrar en mi vida. Pero también eso me ha enseñado a perdonar. Pero también me ha enseñado a humillarme y reconocer que Dios es Dios y que sin Él nada podemos hacer. ¿Te extraña de que Asaf haya sentido amargura en su corazón? El hombre de Dios, el ministro de adoración, el ministro de Dios, el profeta, el escritor de los salmos. Pero pasó. Y el verso 22, entonces él dice algo tan importante, aún del mismo, porque eso lo está reconociendo él ahora que está en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios es que uno va a encontrar luz y revelación a nuestro problema. Allí es donde Dios realmente nos va a hacer entender las cosas y cuán equivocados a veces estamos frente a circunstancias negativas como esta. El verso 22 dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. O sea, nunca perdí esa amistad con Dios. Yo siempre estuve contigo. Pero él dice: pero tú siempre me tomaste de la mano derecha. Escúcheme, a pesar de todo. Vuelve y te repito, no te define eso. Eres de Dios, porque Dios te llamó y te dio de su espíritu como señal de que tú eres de Él. Que pasan momentos difíciles, los pasantes o los que están pasando, que hoy de pronto te das cuenta que no eres lo que tú eras antes. Eso no te define. Yo quiero decirte en esta mañana: tú eres de Dios, eres del Señor. Que están pasando un mal momento, sí, pero Dios te está diciendo hoy: vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Busca mi presencia. Porque Dios te va a fortalecer, te va a dar luz, te va a dar revelación y te va a ayudar a que todos esos problemas se vayan disipando. Así lo vio él. Pero a pesar de todo, hasta dice: yo siempre estuve contigo, como tú estás aquí hoy, con poca fuerza, con lo que sea, pero tú estás aquí. Pero él también dice: me tomaste de tu mano. Porque Asaf, a pesar de todo, siempre estuvo consciente en medio de esa revelación que Dios siempre lo tuvo de su mano. Nunca lo soltó. Nunca lo soltó. Como tampoco nunca te soltará a ti. Porque nunca te soltará el Señor. Y dice el verso 24: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Miren las palabras de una persona cuando está descuidada y las palabras de una persona cuando entra en la restauración de Dios. En el problema, él renegaba y decía: yo en vano he limpiado mis manos, en vano tengo un corazón limpio, a mí esto de nada me sirve. Un corazón lleno de envidia. Pero ahora, en medio de esta
restitución en el altar, en la presencia de Dios. Esta es una palabra de un hombre que está restaurado y está siendo restaurado. Está hablando como un hombre de Dios ahora, porque está mirando las cosas como son, como Dios se las está revelando, para sanar su corazón, para sanar su vida, porque realmente lo que Asaf necesitaba era sanidad interior. Asaf no necesitaba otra cosa sino sanidad interior. Con esa amargura en su corazón y con esa envidia, Asaf lo que necesitaba era sanidad de corazón. Y eso era lo que Dios hizo y lo encontró en la presencia de Dios. Dios estaba sanando el corazón de Asaf. Cuando le mostró realmente el problema, mira, tu problema no es tan difícil. La gente está puesta en desdesadero, tú estás en un lugar seguro. Asaf entendió eso y entendió que Dios lo guiaba. Y dice el verso 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Verso 26: mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Verso 27 dice: porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Eso hasta ahora lo está diciendo, pero casi que el hombre lo vive, pero también vivió como un poco alejadito de Dios. Por eso vivió eso. Por eso él dice: porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y eso está claro, ¿verdad? Todo el que se aparta de Dios no le va bien. Hay gente que está apartada y dice: no, yo no estoy mejor. Ninguno que se aparta de Dios le irá bien. Incluso estando en el Señor, tú te descuidas y te alejas un poco del Señor y vas a tener un problema, como lo vivió Asaf. Aflora el carácter, aflora el evangelio, aflora un montón de cosas. Por eso el llamado esta mañana es a buscar a Dios, a buscar al Señor. Los descuidos son malos. Y aquí, para ir concluyendo, entra eso de el morir para vivir. El problema aquí es que al principio Asaf estaba vivo y parece que revivió ese viejo hombre cuando se descuidó, pero le tocó morir otra vez para poder vivir. ¿Dónde muere él? Cuando él entra en el santuario de Dios y Dios le revela su condición y comienza a morir a eso, comienza a renunciar a eso para poder vivir. Y es aquí donde Asaf nuevamente comienza a vivir. Cuando entra al santuario, cuando busca a Dios y entonces comienza a renunciar. Esa expresión cuando él dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, Señor. Esa expresión es la expresión de un hombre arrepentido. Es la expresión de un hombre que está reconociendo sus errores. Es la expresión de un hombre que está reconociendo que falló y que lo que hizo no era de humanos, sino de bestia. Porque él nunca debió hacer eso. Es lo que yo entiendo de esa palabra. Y ahí es cuando realmente comienza la restauración de todos nosotros, cuando reconocemos que hemos fallado a Dios y que necesitamos a Dios. Y como somos hijos de Dios, Dios nunca nos va a rechazar. Este hombre, a pesar de todo esto, fue restaurado. Y el verso 28 termina diciendo esto: pero en cuanto a mí, ojo, el acercarme a Dios no era para
ya él vivió la experiencia de que apartarse de Dios no le va bien a nadie. A él no le fue bien. A él no le fue bien. Pero el verso 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, y siempre será así. El apartarse de Dios es el mal, pero el acercarse a Dios siempre será el bien. Y dice: he puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Mis amados, ¿en dónde debe estar nuestra esperanza? En Dios. ¿Qué debo hacer para vivir? Morir. 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 Para vivir. Y Asaf murió en la presencia de Dios cuando reconoció sus errores. Porque él venía bien, pero en un momento de la vida se descuidó. Pero él dijo: yo siempre estuve contigo, a pesar de todo, y tu mano siempre me sostuvo. Porque vuelvo y repito, lo que es de Dios permanece para siempre. Yo le voy a decir: usted es de Dios. Este templo, esta congregación, este lugar aquí es de Dios. Y aunque se estén pasando momentos difíciles y momentos adversos, esto no define realmente lo que es. Esto es de Dios, porque fue Dios, amén, el que ha estado detrás de todo esto desde el principio hasta el día de hoy. Y te ha traído. Quizás muchos se han ido y tú estás aquí, y otros vienen y otros están llegando, porque la mano de Dios está con ustedes, sosteniéndoles, sosteniéndoles. Y a medida que nos acerquemos a Dios y sigamos buscando de Dios, la restauración de Dios se va dando. Morir para vivir. Asaf murió en la presencia de Dios, reconociendo sus errores, buscando a Dios. La historia comienza un poco cimarrona, pero el final de la historia es bonita. Como siempre, los finales de la historia de Dios siempre es así. Las cosas de Dios parecen, yo tenía a los profetas, los juicios malditos, pero al final las cosas terminan bien, porque Dios es un Dios de restauración, es un Dios de consolación y es un Dios que nos ama. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.